Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Vamos a iniciar con oración la enseñanza del día de hoy. Padre eterno, Dios misericordioso y santo, te agradecemos, Señor, que nos permitas estar reunidas, Padre, para ser instruidas y enseñadas a través de tu palabra. Te rogamos que por favor, Señor, tú nos hables, tú nos enseñes, Padre, y nos abras las Escrituras para que podamos tener presente tu palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, entendiéndola, Señor, y ayudándonos a ser hacedoras de ella, Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les había comentado que íbamos a hablar un poco, íbamos a tener una enseñanza sobre el adulterio, porque es importante. Ya tenemos como 3 enseñanzas hablando de Malaquías 2, ¿verdad? Estamos Malaquías 2 y empezamos a ver versículos de Malaquías. Y dentro de los versículos que vimos, que es desde el 14 al 16, desde el verso 13 hasta el 16 que hemos estado estudiando, aparece 3 veces la palabra deslealtad. Aparece en el verso 14, dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová testigó entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. En el verso 15, al final del verso 15, dice, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y en el verso 16 también dice, no sean desleales. Entonces, este es un peligro muy grande dentro del matrimonio. Ya vimos, ¿verdad?, que este era un problema que estaba habiendo en el pueblo y que los sacerdotes eran los primeros en violentar esta ley al ser desleales. Mi padre esto lo escribió pensando en ellos y que esto de alguna manera pues se había llevado al pueblo. O sea, el pueblo también, si los sacerdotes lo hacían, pues el común de la gente también. Entonces, este es un pecado que ataca terriblemente el matrimonio, la deslealtad. Y cuando hablamos de deslealtad, estamos hablando de adulterio, de engaño, de infidelidad. Fíjense, en estos versículos que aparece 3 veces viene de la palabra bagad. Y primeramente significa cubrir con una prenda de vestir, pero figuradamente es actuar de manera encubierta. Sí, por lo tanto es alguien a quien pillas, alguien a quien cachas, ¿no? La definición dice que es alguien que engaña, es alguien que es infiel, es alguien que es un menospreciador, que es un rebelde, que es un traicionador, es un transgresor. Entonces, esa deslealtad se refiere a eso, a ser infiel, a ser traidor, a ser rebelde, a engañar, a encubrir. Entonces era algo que Dios estaba tratando con el pueblo, porque habían sido infieles, habían sido rebeldes, se habían levantado y habían pecado en contra de Dios, no solo en contra de sus esposas, sino a Dios mismo. Recordemos que todo pecado es en primer lugar, contra Dios. Y estos hombres de los que habla Malaquías habían menospreciado el pacto matrimonial hecho delante de Dios. Lo habían hecho a un lado simplemente. Y esto pues en realidad aplica para todo creyente. Y es una realidad aplastante, hermanas. ¿Sí? El adulterio, la deslealtad dentro del matrimonio es una realidad aplastante. Estaba leyendo hace tiempo un artículo y es muy interesante porque la primer causa de divorcio en el mundo es la infidelidad matrimonial. Y ahorita en nuestros tiempos, el coqueteo por redes, por Facebook, por WhatsApp. O sea, se han dado muchos casos también hoy de conflictos serios dentro del matrimonio, porque hay personas que sostienen una relación a través de estas redes sociales con otra, y cuando son pillados o son cachados, son descubiertos, dicen que no están haciendo nada malo, que nunca hicieron nada malo, que no pasó de ahí, pero vamos a ver más adelante si eso queda ahí o se puede considerar también como una deslealtad, como un adulterio.
Entonces, una realidad aplastante es que la primera causa de divorcio en el mundo es la infidelidad matrimonial. Entonces, es una realidad. Un especialista comentó lo siguiente referente a esto. Él dijo, en los casos que me han consultado y he escuchado de México, puedo ver que la incidencia de ese tema en la sociedad mexicana es lamentablemente muy alta. México es uno de los países con mayores índices de adulterio en el mundo entero. ¡Wow!, ¿no? En encuestas que se han hecho en los Estados Unidos, hermana, en Estados Unidos de Norteamérica, acá los vecinos, se encontró que la tercera parte de los hombres declararon, de los que se confesaron, de los que sí lo aceptaron, haber tenido una relación de adulterio alguna vez en su vida. De las mujeres, el 25% declaró también haber tenido una relación extramarital. Y aunque por el tamaño del país pueda sonar poco, la realidad es que estamos hablando de 29 millones de estadounidenses, hombres que cometen adulterio, y casi 19 millones de mujeres que lo hacen. Entonces, es un problema que ahí está y que nuestra sociedad sigue avanzando y sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, es un problema, es un pecado, ¿verdad?, que está en la naturaleza caída del hombre. Y es alarmante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanas, les digo esto? Porque esto se está llevando a los matrimonios cristianos, a matrimonios debidamente establecidos. Quisiera yo decirles que hemos tratado pocos casos así, pero la realidad es que han sido varios los que se han tratado de matrimonios cristianos donde ha habido adulterio. Hablando de matrimonios cristianos. Una cosa es antes del Señor, antes de que tú te acercaras al Señor, andabas en el pecado y en el mundo y pudiste haber hecho miles de cosas, tu esposo pudo haber hecho miles de cosas, pero otra cosa es después del Señor, otra cosa es después de conocer a Cristo, otra cosa es después de caminar andar en sus caminos. No saben la cantidad de pastores, porque esa es una realidad, nosotros lo sabemos, pastores que tú dices, son excelentes pastores, enseñan la palabra, tienen doctrina sana y caen en adulterio. Trabajaban bien, caminaban bien y cayeron en adulterio. Entonces es algo muy serio y no quería dejar pasar la oportunidad para enseñarles también de esto. Porque se da aún en nuestro medio cristiano. Entonces, empecemos definiendo qué es el adulterio. El adulterio es una relación sexual entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge legal. Ahora, hay culturas en nuestro México, en varios países, bueno, aquí nada más en América, no está bien visto, por ejemplo, la poligamia. Hay países en el mundo donde aceptan la poligamia y ellos no consideran eso adulterio. Ellos consideran adulterio si están con una mujer que es casada, ¿verdad? Pero hay muchísimos países en el mundo que aceptan la poligamia, es socialmente bien vista, es culturalmente bien vista y aceptada. Está Afganistán, Bangladesh, los Emiratos Árabes Unidos, la misma India, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano. Es una serie de países, Marruecos, Malasia, son países que aún hasta el día de hoy ven la poligamia como algo aceptable. Entonces encontramos a un hombre casado con sus concubinas. No se considera adulterio porque está casada con todas. Si nosotros vemos dentro de la Escritura, y es algo que cuando yo empecé a leer me causó un poco de conflicto, que después lo entendí, tenemos el caso de Abraham y Jacob, de los reyes, ¿no? De David, de Salomón, donde encontramos que tenían a su esposa y tenían concubinas, en el caso de Abraham, Jacob. Y vemos que esto pues era culturalmente aceptado.
Todavía con Abraham y con Jacob no había ley. Entonces a esto no se les consideraba adulterio. Les vuelvo a repetir, dentro de las culturas donde la poligamia se acepta, solamente se considera adulterio si la mujer con la que están acercándose es casada. Si ustedes ven esto en Génesis 20, verso 9, cuando Abimelech toma a Sara creyendo que era hermana de Abraham. ¿Se acuerdan? Si ya lo han leído por ahí. Dios le habló a través de sueños a Abimelech y le advirtió que no tocara a Sara porque era una mujer que tenía marido. Y Abimelech llamó a esto gran pecado, ese que era algo serio. En Génesis 29 dice, después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. O sea, Abimelech estaba realmente preocupado por esa situación, porque había tomado una mujer, en este caso a Sara, siendo ella casada. Y eso entre la cultura donde se aceptaba la poligamia, pues era un adulterio. No, vemos también cómo José rechaza a la esposa de Potifar, ¿no? Diciéndole también que ese era un gran mal y era un pecado contra Dios, ¿no? En Génesis 39:9. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, sí quiero enmarcar que Dios y recalcar que Dios no aprueba para nada la poligamia. Eso lo podemos ver desde el mismo momento de la creación. Dios le dio una sola mujer a Adán. Dios le dio un solo hombre a Eva. No había una tercera persona, no existe una tercera persona en un matrimonio, no debería de existir. Dios dijo, le voy a hacer ayuda idónea, no dijo, le haré ayudas idóneas. ¿No? Y Adán tampoco dejó a Eva. Entonces, Dios no aprueba la poligamia, es algo que los hombres, la palabra dice que Dios hizo al hombre justo, recto, lo hizo recto, pero él buscó muchas perversiones, muchas desviaciones. Entonces el hombre en su naturaleza caída y pecadora hace este tipo de acciones que en muchas culturas, como las que les acabo de mencionar algunas, y como en algunos casos dentro de la escritura, no era mal visto. Solamente se consideraba adulterio si la mujer con la que se estaban allegando era una mujer casada. Con Sara recordemos que no pasó nada porque Dios en sueños le advirtió a Abimelech. Abimelech ni siquiera tocó a Sara. Dios detuvo a Abimelech de hacer algo, de cometer ese pecado, ¿no? Entonces Dios no aprueba este tipo de prácticas, ¿no? La poligamia. Lo que les puedo decir es que la inclinación del hombre hacia el pecado lo lleva a hacer este tipo de prácticas que no son para nada sanas, que no ayudan en nada, que no fomentan las familias como deberían de ser. Y eso lo podemos ver de manera clara en el Decálogo. Dios en el Decálogo, cuando da su ley, ya en Éxodo, condena el adulterio, prohíbe el adulterio. En Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Entonces, es un mandamiento claro y abarca adulterio cometido tanto por hombres como por mujeres. Y era tan terrible este pecado que la única manera para remediar el pecado del adulterio era la muerte, hermanas. Solamente la muerte. En Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces el pecado era tan terrible que la única manera para remediarlo era
la muerte de los adúlteros, hombre y mujer. Ahora, esto no se llevaba a cabo a la práctica de la manera como Dios lo había estipulado, a manera cabal. Nosotros vemos que los hombres la aplicaban solamente a la mujer. Así que cuando eran hallados en el acto del adulterio, la que era apedreada y la que era muerta era la mujer y no el hombre. Al hombre no le hacían nada. Ustedes pueden ver cuando le llevan a la mujer encontrada en el acto de adulterio, ¿no? Solamente llevaron a la mujer, no expusieron al hombre. Pero el mandamiento aplicaba tanto para el hombre como para la mujer. No es menos pecado cuando el hombre, el varón, adultera, ni es más severo cuando la mujer adultera. Adulterio es adulterio y aplica igual y es el mismo peso de pecado y de condenación de parte de Dios. La ley que Dios da en Levítico 20 y en Deuteronomio 22 es muy clara. Los adúlteros, hombre y mujer, adúltero y adúltera, hombre y mujer, deberían de morir. Sin embargo, no era aplicada a cabalidad esta ley. El adulterio es tan serio, hermanas, que es un pecado que no puede restituirse. No se puede restituir una ofensa así. Si ustedes leen Proverbios, por ejemplo, Proverbios 6 del 29 al 35, dice lo siguiente: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que acomete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Entonces, en estos textos en estos versículos de Proverbios 6, podemos entender y podemos ver cómo se compara el adulterio con un robo. Tú puedes entender hasta cierto punto, sentir compasión de un ladrón que roba porque tiene hambre, ¿no? Porque sus hijos tienen hambre y muchas veces pasa, ¿no? Que tiene que hacer este tipo de acciones, sí, que no se justifican, pero que tú puedes entenderlo, ¿verdad? De que, necesitaba darle de comer a sus hijos, o tiene un hijo enfermo, o su padre enfermo, o la esposa enferma, y esto lo orilló a hacer este tipo de acciones. Esto no lo exime de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando un ladrón, como dice aquí, Proverbios, dice el verso 30, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Dice, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entonces, claro que es entendible, pero no se quitaba la responsabilidad de un ladrón. Tenía que restituir 7 veces más el costo de lo robado, aun cuando lo hubiera hecho por hambre. Entonces, esto lo llevaba muchas veces a perder al ladrón todo lo que tenía. Pero el punto es que podía haber una restitución y una paga por el crimen. Fíjense, hay diferentes leyes de restitución que Dios había establecido. Por ejemplo, en Éxodo 22:1 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Restitución. O sea, robaste, la mataste, te cacharon, fuiste descubierto, ahora tienes que pagar 5 bueyes. 4 ovejas por la que te robaste. Levítico 6:5 dice, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la 5ª parte en el día de su expiación. Restituir. Número 5:7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la 5ª parte y lo dará a aquel contra quien pecó.
Entonces, nada más en estos 3 versículos encontramos casos que se podían restituir, podían pagar el daño hecho. Pero para el adulterio no hay restitución. No hay manera de restituir una vida destruida por el adulterio. Por eso Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Verso 33, la traducción lenguaje actual, estos 2 textos, verso 32 y 33, dice: pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Así dice la traducción lenguaje actual, Busca golpes, encuentra vergüenza y acaba perdiendo la vida. Su afrenta nunca será borrada, la vergüenza, el deshonor no se quitará. La ley decía que tenía que morir. No había manera de restituir, como lo leímos en Números, en Levítico, en Éxodo. No, en el caso de adulterio tenía que aplicarse la muerte al adúltero y a la adúltera. Así de grave era este pecado, es este pecado delante de Dios, No podemos hablar en pasado, porque la ley de Dios es vigente y más para nosotros que creemos en Él. Nuestras leyes terrenales ya ni siquiera el adulterio ya es considerado como delito. Anteriormente el adulterio era considerado como delito, y si había un adulterio y la mujer iba y denunciaba al marido, lo metían preso. O si la esposa era adúltera, era cachada en adulterio, iba el hombre, la denunciaba y la metían presa. O sea, antes el adulterio era un delito, aún para nuestras leyes mexicanas. Hoy no es un delito. Entonces, era algo grave. La afrenta, la vergüenza, el deshonor no se quitaba. Era algo que los iba a seguir siempre. Ahora, era una afrenta que no sería quitada, dice la traducción lenguaje actual, ¿no? Es una estupidez, estás buscando golpes, estás encontrando vergüenza y acabas perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque el marido agraviado o la mujer agraviada podía actuar de una manera no razonable. Dice el verso 34 y 35 de Proverbios 6. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliquen los dones, no va a querer perdonar. Traducción lenguaje actual, los versos 34 y 35 dice: además, el marido engañado da rienda suelta a su furia. Si de vengarse se trata, no perdona a nadie. Un marido ofendido no acepta nada a cambio, no se da por satisfecho ni con todo el oro del mundo. Ustedes pueden ver, si ven un poquito las noticias y demás, la cantidad de crímenes pasionales que se dan por esos celos, por esa desconfianza que han provocado los adulterios. Trae toda una serie de consecuencias los adulterios de manera terrible. Digo, trae vergüenza, trae falta de confianza, los celos terribles que provoca. Hace tiempo mi hijo Uriel me enseñó un video él, o lo vi en las noticias, no me acuerdo. Pero una señora le prendió fuego a su esposo por celos. Le prendió fuego. Y estaba hecha una furia la señora por celos. Los celos son el furor del hombre, del ser humano. Entonces, este tipo de acciones trae consecuencias terribles. Por eso es que Dios dice en Éxodo 20:14, no cometas adulterio. No hagas esto. Lo que el Señor le estaba diciendo en Malaquías
2, ustedes están siendo desleales, no sean desleales. Ahora, ¿qué nos enseñó nuestro Señor Jesús sobre el adulterio? Yo les comentaba que hoy en estos tiempos donde tenemos las redes sociales a todo lo que da, podemos encontrar casos donde personas mantienen una relación a distancia a través de estos redes, de estos medios. Y cuando son cachados, son descubiertos, pues dicen, no pasó nada, más que mensajes, más que fotos, más que audios, pero no hicimos nada. Pero, hermanas, nuestro Señor Jesús nos enseña algo que va más allá. El adulterio no es solamente un acto consumado. Todo parte de un lugar. Por ejemplo, miren, en Mateo 5, 27 y 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón con ella. El hombre o la mujer que mira con intensidad a otra persona, con un propósito de pecaminoso, de deseo, de un deseo sexual, está cometiendo adulterio en su mente. Hay adulterio ahí. Mi Señor les dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo te digo que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en su corazón. Ya hay adulterio. Entonces se puede considerar adulterio a esas personas que mantienen una relación a través de estos medios, que no sea física como tal, pero que sí hay audios, hay fotos, hay conversaciones, claro que se puede considerar adulterio. Porque ya hay un deseo. Y miren, el pecado actúa así, hermanos. Empieza con un deseo, empieza con ver. Tú no puedes desear algo que no ves. Ya les he comentado yo este ejemplo. Tú vas a una plaza, pasas por un aparador en una tienda y tu mirada se clava en el vestido que está ahí. O en el traje o en el pantalón, lo que tú quieras ahí. Se clava tu mirada ahí. Y entras a la tienda y lo ves y lo checas y te lo pruebas. Sabes que no lo puedes comprar, pero ya le echaste el ojo, ¿no? Y sabes que cada vez que vas a la plaza das tus rondas por ahí y ves la pieza, ves la ropa. Todo empieza con la mirada. Por eso mi Señor Jesús dice, cuando miras a una mujer para codiciarla, todo empieza con lo que ves. Tú lo ves y quieres eso que estás viendo. Entonces estamos hablando que el pecado es un proceso, es como un proceso de gestación. Primero entra por los ojos, se va a la mente, hace nido ahí y da como luz el pecado. Da a luz el pecado. Entonces, el hombre y la mujer deben de cuidar incluso lo que ven. El trato con las personas del otro sexo, ya sea hombres con mujeres, mujeres con hombres, el trato siempre debe ser lo más serio posible y lo más respetuoso posible. Entonces, claro que se lleva a cabo un adulterio cuando hay este tipo de cosas, cuando hay un deseo, cuando ya entró a los ojos, cuando ya hay algo ahí en el corazón, ya mi padre está considerándolo adulterio. Esto incluye la pornografía, pues que estás codiciando algo que no es nada sano, que no es la esposa ni el esposo. Éxodo 27, la ley de Dios nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que Dios quiere todo santo, incluida nuestra mente, nuestro corazón. Si ustedes ven el 7º mandamiento, que es no cometerás adulterio, y el 10º mandamiento, que es no codiciar, tienen una relación muy íntima con lo que mi Señor Jesús dice.
¿Por qué? Porque al darle entrada a la mente tarde o temprano va a dar como resultado la consumación física de lo que ya se había concebido en el corazón y en la mente de la persona. Así que esa frase de taco de ojo es tan peligrosa y tan es no tener temor de Dios. Dios ve las intenciones del corazón y las intenciones del corazón Dios también las juzgará. Primera de Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero ¿qué está diciendo Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo en Corintios? Que no hay nada oculto delante de Dios. No hay tinieblas delante de Dios. Y Dios va a manifestar las intenciones de los corazones. Por eso es que encontramos en diferentes partes de la Escritura advertencias serias de que Dios escudriña la mente y el corazón. Él ve donde nadie más puede ver, pero Él lo va a hacer manifiesto, va a hacer manifiesta esas intenciones. Jeremías 11:20 es un texto que ustedes conocen, dice que Jehová de los ejércitos juzgará con justicia, que escudriña la mente y el corazón. Dice, vea yo tu venganza en ellos, porque ante ti he expuesto mi causa, dice Jeremías, pero dice que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué me dicen de Jeremías 17:10? Un clásico, dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebe el corazón para darle a cada uno conforme a su camino, según el fruto de sus obras. Nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Dios, no quiere que sus hijos tengan una mente reprobada. Quiere que tengamos su mente, que tengamos la mente de Cristo, que tengamos una mente santa. Así que el adulterio no solamente es un acto consumado, es algo que se puede concebir en la mente y en el corazón del hombre, no es algo solamente externo al hombre, es interno. Mi Señor Jesucristo en Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y aun cuando existe esto nos habla de que hay algo muy mal en la persona. Cuando existe este tipo de acciones, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Está hablando de un problema del interior del ser humano. Entonces, les vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesús quiere que tengamos una mente santa, no una mente reprobada. El adulterio, hermanas, es un pecado contra la santidad del hogar, contra la santidad en el matrimonio. Y todas las personas están expuestas. Por eso se debe de tener muy presente las advertencias que nos da la Escritura referente a eso. Y por eso es que encontramos advertencias como la de Hebreos 13:4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Traducción lenguaje actual, mismo texto de Hebreos 13:4 dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben de ser fieles el uno al otro. Porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Entonces Dios honra en gran manera el matrimonio. Lo tiene en un muy alto valor. Porque Él mismo lo instituyó. Porque está concebido en la mente y en el corazón de Dios.
Y Dios mismo lo instituyó en la creación. Entonces, cualquier actividad sexual fuera del matrimonio pone de inmediato a la persona bajo el juicio de Dios. Por eso dice ahí que los juzgará Dios. Hebreos 13:4, Reina Valera dice, y a los adúlteros los juzgará Dios. Traducción lenguaje actual dice, porque Dios castigará a los que hagan tales acciones prohibidas. Entonces, cuando una persona cae en este tipo de prácticas, de inmediato, les vuelvo a repetir, está el juicio de Dios sobre de ellos. Y eso debería de infundir realmente un profundo temor en nosotros, hermanas. Primera de Corintios 6:9 es clarísimo. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y sigue la lista, pero aquí le dejamos. Ni los adúlteros. Ahora, ¿qué pasa si ya adulteraste? Mira, si fue antes de conocer a Cristo y adulteraste y hoy eres cristiano, realmente cristiano, no tienes de qué preocuparte. Dios te ha perdonado, no tienes culpa delante de Él, no está persiguiendo Dios nada, porque lo que Él nos perdona antes de conocerle, la palabra dice que agarra nuestros pecados y los avienta al océano y no hace mención otra vez de ellos porque nos ha perdonado. No hay culpa delante de Dios cuando anduvimos en el mundo, no conocíamos de Dios, no conocíamos de Cristo, de su palabra y practicaste este tipo de cosas, llegas a Cristo y Cristo te ha perdonado. Fíjense, 1 Corintios 6, que lo acabamos ahorita de leer, que es verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, verso 10 y 11, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se observan? Entonces, es clara la palabra. Dice aquí que ya ha sido lavado, santificado, justificado por la gracia de nuestro Señor Jesús. Dios ya no persigue ningún delito. ¿Verdad? Ahora, cuando hubo este tipo de prácticas, claro que hay desconfianza de parte de la pareja, claro que hay algunas consecuencias que solamente el tiempo vuelve a dar la confianza a la esposa o al esposo, ¿no? Y más cuando ya estás empezando en las cosas del Señor y te estás afianzando, pues eso va trayendo más confianza. Y nosotros hemos tratado, ¿no?, matrimonios donde hay estos casos de adulterio y la esposa está muy dolida, muy dañada y el esposo quiere que al mes a ella se le haya olvidado así como por arte de magia, ¡pum!, y que vuelva a ser la misma esposa de hace un mes que lo cachó, pero no es así. Es muy complicado el volver a agarrar la confianza, el sanar la herida. Entonces, claro que hay una consecuencia que hay que irla trabajando y tratando y que el Señor la sana y la saca adelante. Sí, porque luego dice el esposo, nos han dicho en consejería matrimonial, tanto mi esposo como a mí, estando juntos ahí con este tipo de matrimonios, es que ya me porto bien, no hago nada malo. Y me hostiga y me hostiga. Bueno, es obvio que hay todavía esa desconfianza y esa zozobra y ese daño todavía. O sea, dale chance que el Señor le sane, ¿no? Entonces es una realidad que la desconfianza puede permanecer no meses, a veces años, por mucho tiempo.
Y esto es una consecuencia de la cual pues tienes que hacerte responsable. O sea, la persona que adultera tiene que hacerse responsable e irla sobrellevando, hasta que el Señor dé sanidad a la otra persona. Tú como, si alguien cayó en este tipo de pecado antes de Cristo, pues tú puedes descansar, hermanos, porque ya tienes el perdón de Dios. Eso fue antes, llegaste a Cristo y Cristo te perdonó. Hay ciertas consecuencias que, claro, ahí están, como la desconfianza de la pareja, hombre o mujer, pero puedes descansar con el perdón de Dios. Desde el momento en que la persona cree en Cristo y se arrepiente, la mente o tu mente o tus ideas sobre el matrimonio cambian. Deberían de haber cambiado. Ahora vas a honrar el matrimonio, vas a tener en alta estima la unión que Dios ha hecho en el matrimonio. O sea, tu perspectiva del matrimonio va a ser bíblica. Y les vuelvo a repetir eso, con tiempo trae sanidad a la otra persona. Entonces, se debe de ser paciente y el perdón de Dios es suficiente para descansar y estar en paz. Ahora, si adulteraste siendo cristiano, esa es otra historia. Aplica ese mismo procedimiento de arrepentimiento y hacerse responsable de las consecuencias de ese pecado. Pero Dios las trata de manera más severa. Cuando hay un adulterio, ya siendo cristianos, profesando ya la fe cristiana, les vuelvo a repetir, sí tienes que recurrir al arrepentimiento y pues hacerte responsable, pero Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces Dios trata de manera más severa las cosas para una persona que ya conoce, que ya sabe. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Si ustedes ven el ejemplo de David, que Dios lo trató severamente porque él estaba en una posición de autoridad y Dios fue tan claro y tan directo al tratar el asunto del adulterio con David. David era un hombre de Dios que pecó y ofendió en gran manera a Dios. Y podemos ver que el arrepentimiento a David no le llegó de manera inmediata, ¿no? Pasó un tiempo. Vimos que trató de encubrir su pecado y que esto le llevó a más pecados, a pecados más terribles, como el homicidio de Urías, ¿no? Primero quiso hacer pasar el hijo de Betsabé como si fuera de Urías. No lo logró y tuvo que planear, porque él directamente no lo mató, pero sí lo planeó para que muriera Urías. O sea, David se esclavizó al pecado. Ustedes recuerden que cuando pecamos, somos esclavos de él. Cuando alguien peca, se convierte en esclavo de ese pecado. Y el ser esclavo impide ver en el problema en que estás metido, en la seriedad del problema. Entonces, ese adulterio que hizo David desencadenó toda una serie de sucesos terribles en la vida de David y en la de su familia. Sucesos muy trágicos, los cuales no tuvo manera de detener. Yo creo, y así lo creo, que más de una vez David meditó sobre lo terrible de las consecuencias que había traído a su familia por un momento de placer, por un momento de flaqueza. David tuvo que ser confrontado, porque les vuelvo a repetir, él no reaccionó luego, aun cuando los criados le dijeron antes de que llamara a Betsabé, le dijeron, es que ella es una mujer casada, es esposa de tu siervo Urías, ¿cómo pues? Pero David no lo entendió.
Entonces pasó un tiempo y David tuvo que ser confrontado, David tuvo que ser juzgado y castigado por su pecado. Su afrenta jamás se borró. Tú y yo conocemos este hecho hasta el día de hoy. En el día de hoy tú y yo sabemos lo que pasó. La afrenta ahí quedó. Dentro de toda la vida del rey David está esta no puedo decirle manchita, es un manchonón en la vida de David. Entonces David tuvo que ser confrontado. Acuérdense en 2 de Samuel 12. Natán tuvo que ir con David y contarle una historia, y David se indignó y dijo, no, pues a ese tiene que pagar 4 veces el hecho de que le haya quitado su ovejita a ese hombre que la cuidaba tanto. Y Natán le dice, tú eres aquel hombre. Dios te dice, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá, y por si fuera poco te habría añadido mucho más. Y le dice Dios a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y ahí lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y Dios dictó sentencia en 2 de Samuel 12:10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y esto pasó con Absalón cuando se rebeló en contra de su padre. Verso 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y todas conocemos la historia, hermanas. Las consecuencias de las cuales se tuvo que hacer responsable David, ya conociendo al Señor, ya conociendo el mandamiento, ya conociendo la ley, fueron terribles. Ahora, David tuvo la reacción correcta, tuvo la actitud correcta, porque se hizo responsable de su pecado. Él supo que era justo lo que Dios estaba haciendo. Él sabía que estaba pasando todo eso por su pecado, pero que tenía el perdón de Dios. Y también entendía que Dios tenía que ser severo con él. No podía pasar por alto su pecado, no podía tener por inocente al culpable. Entonces es algo serio para aquellos hermanos que siendo cristianos practican este tipo de pecado. El adulterio, la deslealtad, es algo que Dios aborrece. Algo que a Dios no le agrada y que lo trata de manera severa cuando ya conoces su palabra. De manera más severa. Acuérdense, Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Así que hermanas, deben cuidarse, deben guardar su mente, deben guardar su corazón, deben de guardar sus ojos. Si tú detectas algo en tu esposo que no es correcto, que puede inducirle o llevarle a cometer este tipo de pecados, tienes que dar la voz de alerta. Tienes que advertirle de manera sabia, de manera inteligente. Oye, he notado esto y esto y esto y esto y es peligroso. No, que nada. Bueno, yo te estoy diciendo lo que estoy viendo. Tú analízalo, tú ora y obsérvalo. O si ves que cierta mujer, cierta compañera de trabajo, cierta
vecina, no sé, ves cosas raras, adviértele, dile, mira, esta mujer así, no me está gustando esta actitud, por favor, sé prudente. O sea, tú tienes que dar la voz de alerta. El adulterio dentro del matrimonio cristiano no debe de entrar, no debemos de permitir que llegue al matrimonio. Debemos de amar a nuestro Dios, debemos de amar su palabra. Dios le dijo a David en 2 de Samuel 12:9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? No podemos tener en menos la palabra de nuestro Dios y hacer lo malo delante de Él. Todo pecado está siendo realizado delante de Él, de sus ojos. Entonces tenemos, hermanas, estas advertencias de parte de nuestro Dios y lo serio de este pecado. Y les voy a repetir, no quería dejar pasar la oportunidad, ya que hemos estado hablando de la deslealtad, de compartirles esto que es importante para la vida espiritual, para nuestra relación con Dios y para la relación dentro del matrimonio. ¿Sí? Vamos a terminar con oración. Padre Altísimo y bueno, te agradecemos, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, porque a través de ella nos instruyes, nos enseñas, nos adviertes, Padre. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes a tener en mucho valor y en alta estima tu palabra y tus mandamientos, Señor, que son lámpara, que son luz, que nos edifican, que nos instruyen, que nos transforman, Señor. Por favor, guarda a cada una de mis hermanas, Señor, en ti. Dale la sabiduría y la inteligencia, Señor, de tomar tu palabra y atesorarla y tenerla como esa tesoro, Señor, esa perla de gran precio y tener presente, Señor, que tú estás siempre delante de nosotros, que siempre estás viéndonos, escuchándonos, estás atento a nosotros, tu mirada está puesta en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra que siempre edifica nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanas. Bendiciones.